la clase con todos los temas que habíamos determinado para la sesión del día de hoy, con apoyo de la señorita Elizabeth, ¿de acuerdo? No te olvides, si tienes dudas, preguntas, puedes irlas dejando a través del mensaje, a través del chat, y de esta manera pues vamos a ir poder gestionando eh, todas las cuestiones o preguntas que puedas tener, ¿de acuerdo? Muy bien. En la clase anterior habíamos revisado todo lo que es, buenas noches, todo lo que es el proceso de análisis de causa, ¿cierto? Habíamos revisado las etapas de la investigación de un accidente y les dije que el día de hoy íbamos a desarrollar un casito práctico. Por si no lo recuerdas muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Por si no lo recuerdas muy bien, vamos a hacer un breve repaso de todas las etapas que sigue el proceso de investigación de un accidente, ¿cierto? Habíamos definido 5 de estas etapas. En primer lugar, hacemos una respuesta inicial. En esta respuesta inicial lo que hacemos básicamente es dar la atención primaria al accidentado, asegurarse que te den los primeros auxilios, trasladarlo al centro médico, realizar el reporte oportuno del accidente, dependiendo si es accidente mortal o incidente peligroso, directamente al empleador dentro de 24 horas. Si es accidente no mortal, entonces se encarga la clínica ocupacional o el centro médico al cual hayas llevado al accidentado. En la segunda etapa ya iniciamos con la recopilación de evidencias, ¿cierto? Habíamos hablado acerca de una metodología, que es la metodología de las 4Ps, para ir determinando pues todos los aspectos relacionados a la ocurrencia del accidente. Tiene que ver con posición, con las personas, los testigos, los documentos, la parte de las partes involucradas, entonces todo eso tenía que ver con la parte de recopilación de información y evidencias. En la tercera etapa, punto central de nuestra investigación de accidentes, con todas las evidencias que ya teníamos, pasamos a analizar las causas del accidente, ¿cierto? Ahora ya sé, tengo todo a la mano, ahora tengo que pasar a averiguar por qué ocurrió el accidente. Para eso puedo usar metodología de los 5 porqués, diagrama de Ishikawa, diagrama de árbol, metodología ICAM, causalidad de pérdidas, que es la que vamos a usar el día de hoy. Entonces, cualquiera de las metodologías, siempre y cuando esté bien aplicada, te puede servir para poder hacer tu investigación. Cuando la SONAFIL llega a verificar tus informes de investigación, nunca te pregunta por un método en específico. Basta con que tú tengas identificado tus causas y fallas, o sea, fallas de tu sistema, es suficiente informe realmente pues tiene validez, ¿no? Ya ahí pues que SONAFIL encuentre que tu investigación le llevaste por un camino incorrecto, no encontraste realmente la causa raíz, ya es un punto distinto, es un punto aparte, ¿ok? Entonces, esa viene a ser el análisis de causa. Y dos etapas que nos faltaron detallar bastante, pero que las veremos en la clase de hoy y en la clase del día sábado, que es justamente la propuesta de las acciones correctivas y de mejora. Una vez que nosotros tengamos ya identificado por qué ocurre el accidente, no basta simplemente con que se quede ahí. Ahora hay que proponer alguna acción que me permita que no se vuelva a presentar el accidente ni en la misma área ni en otras áreas aledañas. La idea justamente de hacer esta investigación no solamente es quitar la responsabilidad de la empresa. La idea no es buscar culpables, sino encontrar la forma de evitar que vuelvan a ocurrir más accidentes, ¿de acuerdo? Y aún con esta etapa todavía no hemos culminado, ya que posteriormente de tener las acciones, ¿qué hay que hacer? Implementarlas, hay que llevarlas a la práctica. Y una vez que esas acciones se hayan implementado, hay que verificar o evaluar que efectivamente funcionen. No vaya a ser cosa que yo he puesto simplemente acciones por poner, nunca se hicieron fuera de plazo, o simplemente las que planteamos y se hicieron, pues realmente no sirvieron de nada, simplemente fue como un saludo a la bandera. No tendría sentido hacer ese tipo de acciones. Entonces, para eso se hace una medición de la eficacia, pues para asegurarme de que no me vuelva a ocurrir otro accidente más. Imagínate que yo haga mi investigación y determine que meses atrás me ha pasado un evento similar que ya había investigado y que aparentemente no ha solucionado nada. No tendría sentido, habría mayor responsabilidad para el empleador en caso de que se concretara un accidente de esta forma. Bien, entonces, ahora sí, una vez que ya hemos recordado estas 5 etapas del proceso de investigación, vamos a pasar a desarrollar un casito práctico. Vamos a ir relatando todo el evento, el accidente, como ha ocurrido. Esto es un accidente completamente inventado, es un evento simulado, no es un caso real, simplemente es un casito práctico que vamos a colocar y vamos a ir desglosando todas y cada una de las etapas del proceso de investigación, las 5, las vamos a ir desglosando para que te quede bastante claro cómo lo vamos a elaborar, ¿de acuerdo? No te olvides, si tienes dudas, preguntas, las puedes ir dejando a través del chat. Y si también por algún motivo se me va la conexión, no se me escucha bien, comunícate también, infórmame,
para poder realizar el cambio de mi operador de internet para poder continuar con la clase con normalidad. ¿Ok? Perfecto. Siguiente lámina, por favor. De repente hoy acabamos más temprano, capaz. Bien, vamos a pasar entonces a redactar nuestro casito. Sí, vamos a pasar primero con la lectura y ya después conforme lo vayamos leyendo, lo vamos a ir analizando hasta poder llegar a la parte de las etapas. Bien, accidente de trabajo. Tenemos la siguiente situación. Dos técnicos operarios del sector de telecomunicaciones habían estado realizando unas operaciones de empalme en el interior de una cámara de registro de telefonía, en un espacio confinado, ¿se entiende? Situada en el subsuelo de una avenida principal en el centro de una ciudad. ¿Ok? Tenemos entonces del sector de telecomunicaciones dos técnicos que tenían que hacer unos empalmes en un espacio confinado bajo suelos. Bien, excelente. Tenemos ya más o menos la ubicación. El trabajo se alargó durante 2 jornadas diarias de trabajo, al cabo de las cuales, y sin finalizar totalmente los trabajos de empalme, fueron destinados al día siguiente a otro sector de la ciudad. Fíjate, tenemos que la actividad, aparentemente que debería haberse realizado en un solo día, no se culminó, por lo tanto se tuvo que alargar a una segunda jornada, pero para esta segunda jornada los técnicos que habían sido asignados ahora fueron reemplazados, fueron trasladados a otro punto. Por lo que se entiende que para esta actividad que estaba todavía inconclusa, traerán gente nueva. Entonces, al día siguiente, se desplazan el supervisor de la empresa de telecomunicaciones y dos técnicos operarios para inspeccionar los trabajos que restaban por realizar en el interior de la cámara de registro, el objeto de explicarles las operaciones que debían realizar para finalizar los trabajos que los dos técnicos anteriores no habían concluido. Muy bien, entonces como te mencionaba, los técnicos que estaban haciendo la actividad fueron asignados a otra, no sé, a otra solicitud, a otra intervención, a otro lugar, muy bien, se fueron, y ahora para las actividades que restaron, han mandado a dos técnicos nuevos. Bueno, decimos nuevos para esta actividad, todavía no hemos definido si son nuevos en el trabajo en sí, son nuevos para esta actividad, y van en compañía del supervisor, que eso podría ser considerado un punto correcto. Van con el supervisor para verificar, pues, qué es lo que falta hacer y cómo lo van a realizar, ¿no? Muy bien. El día 20 de marzo, al promediar las 8:45 de la mañana, se dan inicio a las labores. Fíjate, hemos colocado día y hora. Se dan inicio a las labores. Antes de acceder a la cámara, realizaron una inspección de sus EPPs. Fíjate que vamos sacando aspectos importantes para luego el análisis. Antes de acceder a la cámara, realizaron una inspección de sus EPPs. Casco, lentes, zapatos de seguridad, guantes de seguridad. ¿Ok? ¿Cómo registran un checklist de EPP? Ajá, hay un checklist de EPP, o sea, cuentan con el EPP y lo han revisado. Perfecto, muy bien. Luego, procedieron a proteger la zona de tránsito de los vehículos que circulaban por la zona con vallas perimetrales y señales de tráfico indicando el estrechamiento de calzada y reducción de velocidad reglamentarias. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos que el personal tenía una inspección de EPPs, contaba con un checklist de esta inspección y aparte, como era en una zona con tránsito vehicular, hizo la correcta delimitación del lugar con tranqueras, con lo que se entiende con vallas perimetrales y señales de tránsito. Excelente, muy bien. Fíjate cómo vamos dando forma a cómo ha ido ocurriendo el accidente. Siguiente, por favor. El acceso a la cámara lo realizan el supervisor y un operario, quedando en el exterior el otro operario, y para ello emplearon una escalera de aluminio. Entonces, tenemos que las tres personas que estaban, recuerda, dos técnicos y un supervisor, ingresan a la cámara mediante una escalera de aluminio, uno de los técnicos y el supervisor. Cuando llegan al fondo de la cámara, situada a 4,5 metros por debajo del nivel del suelo, comprueban que no disponen de suficiente iluminación para comprobar los empalmes que restaban por realizar, no disponiendo de linterna en ese instante. Entonces, supervisor y técnico descienden, queda uno afuera, pero cuando descienden se dan cuenta de que no pueden ver bien y no habían traído una linterna o un faro para poder visualizar. ¿Qué deciden hacer entonces? En ese momento, el supervisor emplea un encendedor para poder iluminar la zona a inspeccionar, con lo que se produce una deflagración que hiere gravemente a las dos personas que están en el interior de la cámara de registro y al trabajador que está fuera debido a la llamarada que sale al exterior.
Entonces, entendemos que el supervisor, al no tener linterna, no tener forma de alumbrar, aparentemente ni siquiera su celular con linterna llevó, decide sacar un encendedor. Enciende este encendedor y se entiende que, producto de que hubieran gases ahí en la zona, se produce una deflagración que los afecta a los dos adentro y también al que está afuera por la llamarada que sale por el conducto. Entonces, los afecta a los tres. Tras el accidente de trabajo, los trabajadores accidentados fueron atendidos por una ambulancia y tras prestarle los primeros auxilios y dada la gravedad de las heridas, son trasladados a una clínica particular afiliado al SCTR para que sean atendidos. Hasta aquí entonces tenemos también que los técnicos accidentados, que el personal accidentado en general, sí fue atendido, se le dio sus primeros auxilios. Aparentemente, por lo que leemos aquí, contaban con un SCTR que estaban coberturados justamente para sus actividades, así que por ese lado también la empresa sí está cumpliendo, ¿no? Muy bien, siguiente lámina. En la clínica se les diagnostica al supervisor quemadura de primer grado en el 5% del cuerpo y de tercer grado en el resto del cuerpo. Al técnico operario que estaba dentro de la cámara de registro, quemadura de tercer grado en la cara, o sea, en el rostro, y al operario que se encontraba fuera, quemaduras leves en la cara. La clínica procede a informar al Mintra a través del registro informático. Entonces, notamos que hay lesiones a los tres técnicos, a los tres trabajadores. Obviamente los que estaban dentro de la cámara tuvieron quemaduras más severas, hasta tercer grado, y el que estaba afuera simplemente, pues, aparentemente una quemadura leve en el rostro, ¿no? Porque de todas maneras es una lesión que necesita ser tratada. Como es un accidente no mortal, o bueno, se entiende de que no ha fallecido nadie, afortunadamente, entonces es la misma clínica o el mismo centro médico quien se encarga de realizar el reporte del accidente a las autoridades. Ya no sería la empresa, sino el centro médico. La empresa, tras conocer la noticia grave del accidente, procede a registrar y a conformar un equipo de investigación de accidente. O sea, la empresa ahora tiene que sacar su comisión investigadora del accidente, la cual obviamente deberá tener participación del Comité de Seguridad. Recuerda que eso te había mencionado también. En las declaraciones de los involucrados manifiestan que no realizaron detección previa de gases explosivos, gases tóxicos y niveles de oxígeno en el interior debido a la confianza que les daba el hecho de que los dos operarios anteriores habían estado realizando trabajo los 2 días precedentes y no había pasado nada. Ojo, a lo que fue el famoso exceso de confianza. Bueno, mira, ¿sabes qué? Había gente trabajando ahí, no les ha pasado nada, entonces entendemos de que todo estaba bien, ¿no? Por eso ya no medimos. A pesar, ojo, a pesar que contaban con el detector de gases explosivos y calibrado a la fecha. Tenían el equipo, pero no lo usaron. Asimismo, manifestó que cuando salieron de la instalación rumbo a la zona de trabajo, estuvieron constantemente comunicándose con la base con la finalidad de saber cualquier cambio que pueda presentarse en la orden de trabajo. Se entiende que comunicaciones, había un canal de comunicación, pero no se les informó de ningún cambio respectivo, y se entiende que por un exceso de confianza, pues, sí, definitivamente sí hubo ahí un exceso de confianza, no se usa el equipo, siendo que probablemente esto está establecido dentro de sus procedimientos, que tienen que usarlo antes de acceder a esta cámara. Ok, muy bien. Siguiente. La empresa cuenta con un procedimiento para trabajo de mantenimiento o registro de telefonía, donde contempla labores en espacios confinados y en altura, en la cual indica que se debe evaluar los riesgos antes de efectuar un trabajo. ¿Ya? Entonces, aparentemente tenemos que sí hay procedimiento. Bien. Al consultar a los trabajadores si tienen experiencia en trabajo de espacios confinados, manifestaron que no tienen. Ahí podemos sacar otra causal de accidente, fíjate. Durante toda la semana previa al accidente, la compañía de gas había notificado a todas las empresas usuarias de canalizaciones subterráneas de la zona que se había detectado una fuga de gas en el centro de la ciudad y que estaban procediendo a localizar el punto de la fuga de gas natural, sin haberse recibido noticias de la subsanación de las fugas. Entonces, aquí vamos a concluir con que se tenía una noticia o se tenía conocimiento, o al menos se había reportado previamente, de que existían las fugas de gas, que ellos tenían conocimiento, pero aparentemente no hubo esa difusión al personal, no se les comunicó. Como decir, conozco que hay una situación de emergencia en el entorno y no le aviso al personal cuál es esa situación para que ellos ya anden más precavidos, ya anden con cuidado. Ahí también podemos encontrar otra falla por parte de la empresa.
acuerdo? Entonces, hasta aquí lo único que hemos hecho ha sido redactar cómo ocurrió el accidente. Para los que recién se conectan, volvemos a repasarlo nuevamente. Teníamos un grupo de trabajadores del sector de telecomunicaciones que iban a hacer unos empalmes en una cámara en un espacio confinado bajo suelo. El trabajo había sido realizado por dos técnicos que luego fueron reemplazados por no acabar la actividad. Asisten dos técnicos nuevos y un supervisor y al momento de descender a la cámara para ver cómo estaba el trabajo que faltaba hacer, descienden supervisor y operario, no tenían iluminación, decide sacar un encendedor el supervisor, explota todo y es cuando se produce la quemadura a los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la situación hasta el momento. Muy bien. Ahora procedemos a desarrollar nuestra investigación de accidentes. Siguiente lámina, por favor. Vamos con la primera etapa, la respuesta inicial, mi etapa 1. Lo primero entonces que se tiene que hacer es, como habíamos mencionado según el caso, brindar la atención inmediata a los accidentados, ¿no? Se entiende que una vez que estuvieron heridos, pidieron ayuda, probablemente vecinos de la zona, de repente autoridades llamaron una ambulancia, se acercaron y les prestaron los primeros auxilios a los tres que estaban gravemente lastimados y se realiza su traslado pues al centro médico respectivo, ¿no? Para que se les dé el tratamiento oportuno para evitar pues que sufran más complicaciones. Entonces, hasta ahí estamos cumpliendo con la respuesta inicial. Damos los primeros auxilios, aseguramos la zona, excelente. Se entiende que luego ya el centro médico hace el reporte oportuno del accidente y una parte más que nos falta en esta respuesta inicial es que la empresa debe convocar o instalar su comisión investigadora del accidente para hacer la investigación. Ahí justo te estoy dejando un modelo de acta de instalación de comisión investigadora. Puedes hacer una así, puedes hacer una de repente más elaborada, puedes colocar las funciones de la comisión también si quieres, normal. Pero la idea es pues que esta comisión sea la encargada de realizar la recopilación de evidencias y la redacción del informe del accidente, ¿de acuerdo? Fíjate si de repente le puedes dar un poquito de zoom, si no, ahí puedes revisar el material adicional también que se te ha compartido. Simplemente pues indicas, ¿no? La empresa, cuál es la empresa respectiva que instala su comisión investigadora, en qué fecha para investigar el accidente, de qué fecha ocurrido, quiénes son los miembros. ¿Recuerdas quiénes eran los miembros? Necesitábamos representantes del comité paritario, uno del empleador y uno de los trabajadores, representantes ahí por parte del comité. Luego necesitas a alguien del área de operaciones y alguien del área de seguridad. Y ya con esos cuatro es suficiente para poder hacer tu comisión. Puedes agregar a más personas si quieres, ¿eh? Pero por lo general con eso sería más que suficiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente, ¿qué más? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Una vez que tenemos esta comisión investigadora, ahora procedemos a la etapa 2, a recopilar información y evidencias. Muy bien, y empezamos con la metodología de las 4 Ps. No sé si te acordarás. Empezamos primero con la posición. La posición tenía que ver con cómo quedaron los trabajadores y el lugar de trabajo después del accidente. Entonces nos reflexionamos esas preguntas. ¿Cómo quedaron los trabajadores después de los hechos? Ahí lo tenemos. Los trabajadores que estaban dentro de la cámara con quemadura de primer grado en el 5% del cuerpo y y el tercer grado en el resto del cuerpo y de la cara. Hablábamos del supervisor y del técnico que estaba dentro y el trabajador que estaba fuera de la cámara con una quemadura leve en la cara. Eso viene a ser posición, o sea, cómo quedaron mis trabajadores. ¿Qué más tenía que ver con posición? El lugar. ¿Cómo queda el lugar de trabajo después del evento? La caja de registro telefónico quedó completamente averiada. Ya para esta toma de evidencias puedes tomar, por ejemplo, fotografías, puedes tomar fotos del accidentado, ver cómo está el estado de sus lesiones, puedes tomar la foto de la cámara de registro dentro del espacio confinado, a ver cómo está, cómo quedó. Entonces, son evidencias que hay que sacar que podemos también sustentar dentro del informe. También en esta parte de posición es necesario hacer la reconstrucción de los hechos. Aquí tenemos dos cosas importantes, bueno, tres realmente cosas importantes. Primero, por ejemplo, la ubicación. Nosotros hablábamos de que esto ocurrió en una avenida principal en el centro de la ciudad. Haz un planito, haz un croquis, como puedes ver ahí en la imagen. Ubica. Aquí estaba esta avenida, ¿qué tal? Aquí había, no sé, esta escuela, aquí había una iglesia, acá estaba una plaza, qué sé yo. Aquí está la avenida y aquí en este punto donde estamos señalando ahí, en ese punto es donde se encontraban haciendo la actividad. Excelente. De esta manera me estoy ubicando, estoy colocando dónde ocurre el accidente. Me hago una idea más exacta de dónde ocurrió. ¿Por qué lo hago de esta forma? Me vas a entender mejor con la siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor.
Hacemos un croquis de la ubicación en el plano de dónde se ubicaron. ¿Y qué más hago? Grafico o diagramo el lugar exacto de la ocurrencia del accidente. Fíjate aquí, hemos graficado simplemente a mano alzada la cámara o el espacio confinado donde se lleva a cabo la actividad. ¿Te das cuenta? Ahí estamos indicando cuál es la cámara de registro. En la parte superior se ve que es el exterior. Ahí se ve en el tema de las mediciones. Ahí se ve el lugar exacto del accidente. Insisto, ¿por qué hago esto? Porque cuando hicimos la redacción del evento en sí del accidente al inicio de la sesión, simplemente lo estábamos leyendo y yo te iba explicando, te iba indicando, trataba de hacerte imaginar cómo ocurre el evento, pero no todos van a tener el mismo nivel de comprensión. Tú, por ejemplo, lo puedes imaginar de una manera y otro compañero tuyo lo puede imaginar de otra, y yo que te lo estoy leyendo lo puedo imaginar de otra forma distinta. Entonces, para tratar de estandarizar un poco o de que todos manejemos el mismo concepto o la misma idea, es que es mejor que grafiquemos el accidente. No todos los accidentes que ocurran, lamentablemente, pueden ser grabados o pueden estarse en fotos del momento preciso exacto donde ocurrió. No siempre es así. Entonces, para eso es mejor siempre poder graficarlos. Fíjate, hemos ubicado el punto exacto del accidente y estamos graficando el lugar exacto también donde ha ocurrido. ¿De acuerdo? Ponle una lámina más, por favor. Fíjate aquí, mucho más claro. Una vez que ya hemos identificado cuál era la cámara de registro, sus mediciones, ¿no? Cuánto medía y todo lo demás, ¿qué más? Lo ubicamos al personal. Ahí queda muchísimo más claro, ¿o no? Claro que sí, sí o no. Tenemos entonces en la mano izquierda, tenemos al personal en la cámara. Ahí tienes la escalera de aluminio que pusieron para acceder. Afuera podemos encontrar al técnico que se quedó de vigía o se quedó afuera para prestar el apoyo. Adentro se entiende que están el supervisor y está el otro técnico que iba a hacer los empalmes. Y a la mano derecha tenemos ya el evento del accidente. Si te fijas bien, el supervisor, que es el que está con el brazo extendido donde se entiende que fue la explosión, encendiendo el encendedor, lo cual provoca pues las explosiones que han sido representadas por esas viñetas, explota dentro de ellos y la llamarada que sale hacia afuera y lastima también al trabajador que se encontraba fuera de la cámara. Entonces, con esto, nuevamente insisto, queda muchísimo más claro o queda un poco más comprensible cómo es que se dan los hechos. ¿Sí? Entonces, cualquier persona que va, lee tu informe, lo revisa, sin tener una foto exacta o un video exacto de cómo ocurrió el accidente, ya se hace una idea o ya puede entender mejor cómo es que ocurrieron los hechos. Entonces sirve mi P de posición para poder identificar o graficar cómo ocurrió, ¿de acuerdo? Y había un punto más también que te comenté. Siguiente, por favor. Pero que esto se saca de repente un poquito más después de la entrevista con los testigos, y es establecer una línea de tiempo de ocurrencia de hechos. Hay que colocar cuál ha sido la secuencia de eventos hasta que ocurre el accidente. Entonces, nosotros hemos detallado un montón de eventos que sucedieron. Nosotros, y lo hemos clasificado más o menos en estos. Tenemos un día uno en el cual habían técnicos realizando empalmes en una cámara de registro. Bien, al cierre de ese día uno, los trabajadores no culminaron la actividad, por lo que el día 2 se movilizan otros técnicos a la actividad. Ese día que se movilizan los técnicos, trabajador desciende a la cámara, puedes colocarle horas incluso si quieres, y ocurre la declaración por prender un encendedor, y luego se ocurre el traslado al centro médico. Entonces, aquí te lo he puesto a grandes rasgos como por días, pero si tú quieres simplemente colocarlo con horas, también sería mucho mejor. La idea es dejar expresado cómo es que se dieron todos los eventos hasta la ocurrencia del accidente. Entonces, son tres puntos importantes que deberías considerar, al menos en la parte introductoria de tu informe. Eh, el croquis de ubicación, donde estaban ubicados, el boceto o el diagrama del accidente y esta línea de tiempo que me va a indicar la secuencia de hechos para entender cómo es que se llega a dar el accidente. ¿Bien? ¿Sí? Hasta aquí todos me siguen. Perfecto. Siguiente lámina, por favor. Ahora vamos con la siguiente P, la segunda P de la metodología de las 4 Ps. Personas. Recuerda que en la P de personas lo que hacemos es entrevistar a los testigos, ¿cierto? Vamos a averiguar, vamos a identificar a ver qué cosas tienen que decirme los involucrados. Principalmente hay que entrevistar al trabajador accidentado, primera mano. Si no se puede por la gravedad de sus heridas, porque falleció de repente, no tenemos acceso a él, entonces alguien más que estuviera ahí con él y que pudiera darnos alguna idea de cómo ocurre el accidente. ¿Qué más habíamos dicho sobre esto? Que tenemos que entrevistarlos a uno por uno,
de preferencia en el mismo lugar de los hechos y sobre todo que no juzguemos a la persona que está siendo entrevistada, ¿cierto? No podemos poner nuestras propias opiniones, no podemos simplemente eh, juzgarlo o de plano decir que nos está mintiendo, sino que tenemos que escuchar todo lo que nos está comentando. Otro punto también importante es que eh, las preguntas tienen que ser abiertas, ¿cierto? No podemos hacer preguntas que se cierren con sí y con no, sino que tenemos que dejar preguntas abiertas usando los 5 W y un H para poder determinar pues todo lo que necesitamos saber. Vamos a verlo aquí a continuación. Primero, por ejemplo, hacemos una entrevista al trabajador que quedó con quemaduras leves, el que estaba fuera de la cámara. Muy bien, vamos a entrevistarlo a él. Supongamos que lo entrevistamos a él. Entonces, lo primero que hacemos sería llegar, ¿no? Preguntarle, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? En primer lugar, dígame, ¿cómo se encuentra usted? Quizá le diga, bueno, sí, un poco mejor, ya recuperado. Ok, muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿no? Presentarnos, somos la comisión investigadora del accidente y, bueno, nuestro objetivo es simplemente, pues, expresarle nuestro apoyo. Esperamos que pueda recuperarse igual que sus compañeros, pero nuestra misión el día de hoy es descubrir por qué ocurre el accidente. Nosotros no queremos que ese tipo de eventos se vuelvan a presentar. Imagínense, se lastimó el día de usted hoy, el supervisor, su compañero. No queremos que más personas salgan lastimadas, no queremos más accidentes en la empresa. Entonces, para eso nosotros queremos hacer algunas preguntas, queremos entender cómo es que ha ocurrido, en qué hemos fallado o en qué fallaron ustedes y pues poder corregirlo para evitar ese tipo de situaciones lamentables, ¿no? De que esperamos, por favor, la mayor de su colaboración, de su comprensión también, y que pueda respondernos con la verdad las siguientes preguntas. No te olvides, llevas las preguntas ya de antemano, ¿bien? Empiezas entonces. Bueno, a ver, coméntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Qué pasó? A ver, primera pregunta, ¿qué? ¿Qué pasó? El supervisor, junto con mi compañero, realizaba operaciones de empalme en el interior de una cámara de registro de telefonía y eso origina una deflagración. Ok, entonces el técnico aquí me está indicando qué cosa fue lo que ocurre, ¿no? Realizó operaciones de empalme y estaba en la cámara, estaba en la cámara de registro y ahí se origina la deflagración. Ok, listo. Eso fue lo que pasó. Perfecto. ¿Cuándo pasó? Cuando yo pregunto por el cuándo, recuerda que no solamente estoy preguntando por el día, sino también me interesa saber aproximadamente la hora que él recuerda que ocurrió. Entonces le dirá, bueno, me ocurrió el miércoles, era 20 de marzo, más o menos eran a las 9, nosotros tenemos que era 8:45, pero él, un aproximado, él entiende que era como a las 9. Ok, vale, listo, es su declaración. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿dónde pasó? Bueno, el evento ocurrió en la Avenida Cuba, cuadra 24, centro de la localidad. Ok, excelente. Ya tenemos ubicado dónde. ¿Quién? ¿Con quién estaba usted cuando pasó? Bueno, yo me encontraba fuera de la cámara de registro de telefonía, observando a mis compañeros que eran el supervisor y era tal persona. Listo. Entonces, ahí ya estoy ubicando 4 de mis 6 preguntas claves que tengo que hacer. ¿Qué me falta más saber? Ya tengo el qué, ya tengo el cuándo, ya tengo el dónde, ya tengo el quién. Me falta saber el cómo y me falta saber el por qué, ¿cierto? Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿cómo pasa el accidente? Con sus propias palabras, descríbame cómo ocurre el accidente. Bueno, al comprobar que no había buena iluminación, no teníamos linterna, no habíamos llevado, nos olvidamos, qué sé yo, en ese instante el supervisor enciende un encendedor y no se percata que había la presencia de gas inflamable y ya por eso ocurre la declaración. Eso es cómo pasó, ¿ok? ¿Y por qué cree usted que pasó? La última, ¿por qué cree usted que pasó? Porque no realizamos una detección previa de los gases. Entonces ahí el mismo trabajador, insisto, no es el por qué definitivo, es como que una idea que se haga el trabajador de por qué pudo llegar a ocurrir. Entonces eso fue porque no se realizó una detección previa de los gases. Listo. Eso es por qué el trabajador cree que pasó. Bien, también me va a ayudar a orientar la investigación. Con eso tengo mis 6 mínimas. Yo puedo meterle más preguntas, como lo que hemos puesto acá, por ejemplo. ¿Y por qué no realizaron la detección de los gases? Bueno, miren, los 2 compañeros del día anterior ya habían estado haciendo el trabajo y como no les pasó nada, entonces pensamos que todo estaba normal y el jefe le dice al compañero que descienda, no mape. Ah, fíjate. Entonces aquí estamos indicando de que ellos entendieron de que todo estaba bien, no se percataron la presencia del gas, no quisieron hacer la medición o el mismo supervisor tampoco no les alentó a ello, a pesar de que de repente el procedimiento les indicaba que sí o sí tenían que hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces aquí tenemos otro fallo. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Cuándo fue la última vez que usted realizó trabajos en espacios confinados? Bueno, yo nunca he realizado trabajo en espacio confinado. Recién tengo 2 meses de trabajo en esta empresa.
En años anteriores estaba en otras empresas donde yo, más que espacios confinados, yo hacía trabajos en altura. Ah, fíjate. Aquí también ya más o menos, todavía estamos en recopilación de evidencia, pero ya más o menos vamos entendiendo de que por dónde va la cosa también, ¿no? ¿Qué más estuvo faltando? ¿En qué más han fallado? Bien. ¿Y qué le indicó el supervisor previo al trabajo realizado? Bueno, él nos indicó que antes de bajar debemos revisar los EPPs para asegurar que estén en buen estado, que coloquemos la señalización por el tránsito vehicular y que tengamos cuidado al momento de bajar por la escalera. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que el supervisor sí dio indicaciones respecto a las medidas de seguridad, probablemente no relacionadas con la parte de la detección de los gases, pero al menos medidas de seguridad sí hubo algunas, ¿no? Entendemos de que sí hubo algunas. ¿Ok? ¿Tenía conocimiento de alguna situación peligrosa en la zona de trabajo? ¿Le avisaron algo? No, no tenía conocimiento, a pesar de que empleábamos la radio transmisor, un walkie-talkie con nuestra base. Entonces, no sé si te acuerdas lo que leímos al inicio del accidente, de la reacción del accidente, cuando dijimos que la compañía de gas había notificado, había avisado de que había la fuga de gas en sus tuberías. Entonces, era responsabilidad de la empresa poder hacer de conocimiento o poder hacer la difusión de que estaba esa condición de riesgo para que el personal pues estuviera preparado, estuviera atento y pudiera hacer la detección oportuna, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos más o menos la declaración de un testigo. Esta declaración tú la puedes dejar, como puedes ver ahí también en la imagen, en un formatito simple, ¿no? Indicando todo lo que te respondió. No necesariamente tiene que ser con un formato así, puede ser de repente un documento escrito nada más, pero en el cual sí de preferencia el trabajador te firme o ponga su huella también, indicando pues no cuál es su testimonio respecto al accidente. Esto es muy importante también pues para poder documentar de que todo lo que estamos colocando es veraz, es cierto, es real y va a ayudarnos justamente a que la investigación eh, rinda los frutos necesarios y nos ayude a entender por qué ocurre el accidente. ¿Listo? Hasta ahí entonces la parte de la entrevista a las personas. Hemos puesto una, podemos entrevistar a más personas también, al mismo supervisor, al jefe que mandó a hacer la actividad, al otro técnico que también está estimado, a los técnicos anteriores incluso que también tuvieron que ver con la actividad, todos ellos podrían servirnos sus testimonios para saber por qué ocurre el accidente. ¿Ok? Aquí solamente vamos a tomar de muestra solamente uno. Siguiente, por favor. Tercera P, para la metodología de las 4Ps, partes. Hablábamos de partes para entender todos aquellos que se involucran con el accidente, sean estos equipos, sean estas personas, todo aquello que tuvo que ver con la ocurrencia del accidente que pudo o no funcionar bien o simplemente que no se usó, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos el inventario de los equipos. ¿Qué tenemos que sí tenían? Bueno, encontramos, según el inventario de equipos, maquinaria y herramientas, que vallas perimetrales y señales de tránsito para cerrar la calle, para evitar para hacer la reducción del tráfico vehicular, para que no hubiera problemas ahí de choques, atropellos, sí había, ¿de acuerdo? Hemos hecho la revisión, la comisión lo revisó, sí hay. Estaba entonces de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a mis procedimientos, ok, lo cumplo. Esa parte sí está bien, sí la tengo. Se encontró, según el inventario también, de lo que tenían ellos ahí con ellos en la mano, que sí tenían un detector de gases explosivo calibrado y con la batería cargada. Entonces, ellos el equipo para hacer la detección de los gases sí estaba, sí lo tenían, sino que simplemente no lo usaron. Confiaron y no lo usaron. Pero el detector estaba calibrado, se entiende que estaba operativo y se encontró que la batería estaba llena. Perfecto, entonces hasta aquí el equipo sí estaba. No se cuenta con linterna de mano, que es justamente uno de los motivos principales por los cuales ocurre. Es que no hay iluminación, pero nadie se preocupó en llevar su farolito, llevar su linterna, y es por ello que luego el supervisor, en lugar de usar un equipo más seguro, prefiere usar su propio encendedor de forma bastante irresponsable, y bueno, por eso ocurre el accidente. Faltaba linterna de mano. ¿Qué más encontramos? Bueno, según lo que hemos revisado, tenemos que hay un checklist de verificación de ese mismo día de los EPPs que indica que todos están en buen estado. Perfecto, el personal sí tenía EPPs, aparentemente según el checklist estaban en buen estado. Se entiende que después de la declaración probablemente ya no mucho, pero eso ya es posterior a la inspección. Entonces, también tenemos que esto sí se cuenta. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más intervienen? Aquí podría yo involucrar, como te decía, ¿no? ¿Quiénes estuvieron presentes? Estuvieron presentes los técnicos accidentados, el supervisor, los técnicos anteriores, el jefe que mandó a hacer la actividad, etcétera. Ellos también podrían ser personal involucrado, podrían ser partes también de la actividad, ¿ok?
condiciones ambientales. ¿Qué condiciones se presentaron? Mira, había presencia de gases inflamables que habían reportado pero no se habían comunicado, y había iluminación deficiente al interior de la cámara. Entonces, estos vienen a ser un poquito más como condiciones, como parte del ambiente, como parte del entorno, que también pues tuvieron injerencia o tuvieron que ver con el desarrollo o la ocurrencia del accidente. ¿Listo? Y hasta aquí entonces también tenemos la P de partes. ¿Te va quedando claro cómo hacemos la recopilación de estas evidencias? Fíjate que todavía no llegamos al análisis de causa. ¿Ah? Siguiente lámina, por favor. Y ahora nuestra última P para esta etapa, que es lo que es papel, ¿cierto? Información y evidencias, papel. Papel tenía que ver con todos los documentos y registros clasificados en dos, documentos de sitio y de sistema de gestión, que me van a acreditar o me van a demostrar. En primer lugar, el sistema de gestión de la empresa funciona, si se hace seguridad, si se tiene compromiso con la prevención, sino que vamos a encontrar qué de todo este papel que tenemos ha fallado, en qué no hemos sido suficientes, en qué no hemos sido muy claros, qué nos ha faltado difundir, qué nos faltó considerar, etcétera. Bien, entonces, documentos de sitio, los del mismo lugar del evento, ¿qué teníamos? Los trabajadores de esa actividad sí tenían SCTR. Ah, perfecto. Entonces, tenemos que la cobertura SCTR, por normativa, por el tipo de actividad que realizan, sí estaba. Excelente, cumplimos eso muy bien. Se evidencia que hay un checklist de PP firmado por trabajadores y supervisor. Muy bien. También habíamos visto que antes de hacer la actividad, revisaron que tuvieran sus EPPs, se aseguraron que estuvieran en buen estado y ya con eso pues acreditaron en su formato de inspección. Muy bien. No se evidencia haber realizado el análisis de trabajo seguro y charla de 5 minutos. Entonces, aquí tenemos que para esa actividad no se hizo una charla de 5 minutos, no tuvieron una reunión previa. Fue como que llegaron, el supervisor les dijo, bueno, ya, pon tu tranca, listo, baja. Ah, sí, revisa tus EPPs, por si acaso, pero ¿y la charla? ¿Y la motivación inicial? ¿Y la explicación de los peligros y riesgos? Mira, ATS de repente no llenarías porque quizás no te correspondía, porque de repente no era actividad no ordinaria, qué sé yo, aunque para mí sí, pero bueno, ya supongamos que no lo era. Pero al menos una identificación breve de peligros y riesgos, un IPRC continuo, deberían haber llenado para esa actividad, para poder nuevamente refrescar la memoria y saber de que tenían que hacer que podían encontrarse con el tema de la deflagración, si no tenían cuidado. Entonces, ahí tenemos también otra posible causal de accidente. Perfecto. Seguimos. Documentos del sistema de gestión. Aquí tenemos, según lo que la comisión, digamos, que ha investigado, averiguado, ha pedido información, y lo que tiene es que los involucrados no aparecen en un registro de capacitación con respecto al procedimiento, el trabajo de mantenimiento, registro de teléfono. O sea, para esta actividad nosotros decíamos que había un procedimiento, encontramos que había un procedimiento de trabajo, muy bien. Pero este procedimiento por sí solo no te asegura nada, porque ya está bien. Tú como empresa has determinado que de esta manera se va a hacer y es la forma segura. Perfecto. Te lo pides una FIL, le das. Te lo pide tu cliente, se lo das. Te lo pide el Ministerio de Trabajo, se lo das. Listo, está. Tú como empresa lo conoces. Quizás ustedes como supervisores lo conocen. ¿Y el personal lo conoce? Para eso es que los procedimientos tienen que haber sido difundidos. El personal tiene que conocer cuáles son. Y aquí lo que podemos encontrar es que el procedimiento existe, pero en las difusiones del procedimiento, este personal, precisamente este personal que hizo la actividad, no había participado, o al menos no acreditó su existencia. No se tiene pruebas de esto. Tú puedes decir, no, ingeniero, él sí vino, él estuvo ahí, llegó a la última hora, pero llegó, pero no firmó. Y si no firmó es prácticamente como si no hubiera estado. Ingeniero, pero yo lo tengo en fotos, ahí sale una foto de él. No es del todo suficiente. La foto no es del todo suficiente. Necesitas esa lista de asistencia. Que te decía, mucho cuidado con el tema de tus registros en papel, porque te falta un nombre te falta para ese punto específico y puedes tener complicaciones. ¿Ok? ¿Qué más? Cuenta con registro de entrega de EPPs. Bueno, se entiende que de EPPs y de equipos de emergencia. Entonces, se sabe que ellos sí recibieron los EPPs necesarios, sí recibieron todos los equipos que necesitaban para poder llevar a cabo su actividad. ¿Ok? Sí tenían la entrega de EPPs. Muy bien. Cuenta con registro de calibración de instrumento, detector de gases. Ya lo habíamos visto en la P de partes, que había un equipo detector de gases y aquí documentamos o tenemos la evidencia en escrito de que sí hay, de que sí existe el certificado de calibración
quizás probablemente también un programa de mantenimiento para estas calibraciones. Entonces se encuentra de que efectivamente sí el equipo estaba operativo con buenas condiciones para poder ser usado. ¿Listo? Y aquí entonces es la P de papel. Hasta aquí estamos cerrando con lo que es la metodología de las 4 Ps. Hemos recopilado información acerca de la posición, trabajadores y ubicación. Hemos recopilado información sobre el testimonio, personas, equipos involucrados, parte, y tenemos documentación que viene a ser la P de papel. Entonces, hasta ahí hemos recopilado toda la información y evidencias necesarias para saber por qué ocurre el accidente. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Veo que nadie pregunta nada. Creo que está quedando todo muy claro. Espero. Por favor, no te olvides, si tienes dudas, preguntas, puedes irlas dejando a través del chat. ¿Listo? Espero que todo esto esté quedando claro. Siguiente lámina. Ahora sí vamos a entrar a nuestra tercera etapa, punto central de nuestra clase, que viene a ser el análisis de causa. Lo que te había comentado yo en la sesión anterior es que para el análisis de causa, nosotros teníamos que toda la evidencia que tenemos, clasificarlas. ¿Cuáles son evidencias conformes y cuáles son evidencias no conformes? O sea, ¿qué cosa de lo que hemos encontrado evidencia que está bien, que el sistema funciona, y cosas de las que hemos encontrado también no están bien o evidencian un incumplimiento que podrían haber llevado a cabo, que podrían haber significado la ocurrencia del accidente? ¿Ok? Entonces, esto se clasificamos en dos. Primero, las evidencias conformes. Tenemos que los trabajadores sí tenían EPPs, sí inspeccionaron previamente a su uso estos EPPs, tenemos como documento. Excelente, eso está bien, eso es conforme. ¿Se contaba con detector de gases calibrado? Sí, tenían el equipo, estaba calibrado, estaba cargado. Eso también es conforme porque el equipo estaba. ¿Se realiza la delimitación de la vía pública? Claro, encontramos de que efectivamente tenían los equipos y la calle había sido pues delimitada para evitar justamente accidentes vehiculares. Excelente, eso está bien. Y trabajadores contaban con la SSTR. Muy bien, la obligación de la empresa de coberturar a sus trabajadores con el seguro complementario de trabajo de riesgo está. Entonces, esa parte también la estamos cumpliendo. Es conforme. Muy bien. Esas son las partes que están bien. Eso significa que la empresa cumplió con esto. ¿Qué nos está faltando? Las evidencias no conformes. Vamos a ver. Uy, hola, hola. ¿Sí me escuchas? Yo perdí la presentación. A ver. Sí, maestro, ¿no se visualiza? A ver. Listo, listo. Ahora sí A se ver, voy a visualiza. volver a compartirlo. Ok, por favor. Ya. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ahora, las evidencias no conformes. Ya tenemos qué cosa sí estuvo bien. Ahora veamos qué probablemente no estuvo tan bien o qué faltó. Primero, tenemos que no se realizó la detección de los gases previo a la actividad. Como conforme tuvimos que el equipo estaba, que el equipo sí estaba operativo para ser usado, pero como evidencia no conforme, el equipo no se usó. Se tenía para usar, pero no hicieron la detección. Bien, eso es una evidencia no conforme. ¿Qué más? Necesitaban ellos contar con una linterna de mano para visualizar en el espacio confinado, pero no la llevaron, no la tenían. Entonces, eso también es una evidencia no conforme. ¿Qué más? Utilizan un equipo de iluminación incorrecto, ellos usan un encendedor, lo cual es lo que provoca el accidente en sí. Entonces, esa también sería una evidencia no conforme, eso vendría a ser un acto. Los trabajadores no fueron capacitados en el procedimiento de trabajo. Entonces, aquí también tenemos de que los trabajadores eh, les faltó la parte de la competencia, no se les hizo seguimiento, eso más por un tema de responsabilidad de la empresa también, de no capacitar respecto al procedimiento de trabajo. ¿Qué más tenemos? Que no realizan el ATS ni la charla de 5 minutos. Es decir, previamente a su actividad no hicieron su charla de 5 minutos, no hicieron su identificación de peligros y riesgos, entonces eso también pudo haber ocasionado el accidente. ¿Qué más? Como condición, presencia de gases inflamables en la zona de trabajo y por último, la iluminación deficiente. Todo esto lo hemos extraído justamente de nuestra recopilación de evidencias. Teníamos un conjunto completo de evidencias que habíamos encontrado y aquí lo que hemos hecho ha sido separarlas en ver qué cosas están bien y qué cosas están mal, para evidencias conformes y evidencias no conformes. Mis evidencias conformes se entiende que por aquí no va el problema, porque aquí estamos trabajando bien. En las no conformes, ahí sí van a salir todos mis causas raíces que han desencadenado este accidente. ¿Listo? Siguiente lámina, por favor.
Entonces aquí aplicaremos nuestro modelo de causalidad de pérdidas. ¿Te acuerdas la causalidad de pérdidas? Aquí identificábamos en primer lugar, desde la mano derecha por favor, la pérdida, que se supone que ha sido ocasionada por el accidente, que a su vez fue ocasionado por las causas inmediatas. Estas causas inmediatas fueron ocasionadas por causas básicas y estas causas básicas fueron ocasionadas por fallas de control. ¿De acuerdo? Identificar la pérdida del accidente hasta este punto ya lo teníamos, así que vamos definiendo. Entendemos la pérdida como la lesión, el daño que ha sufrido el trabajador. Aquí tenemos tres, ¿cierto? Porque son tres trabajadores lastimados. El primero, que tiene una quemadura de primer grado en el 5% del cuerpo y de tercer grado en el resto del cuerpo. Al siguiente, que tenemos una quemadura de tercer grado en el rostro. Y el último, que es el que estaba afuera de la cámara, una quemadura leve en el rostro. Pérdida. Ingeniero, tengo que hacer una investigación para cada uno de ellos. No necesariamente puedes hacer una sola investigación para abordar los tres casos, porque es el mismo evento básicamente, pero sí en el registro, no sé si te acuerdas de la clase 2, en el registro de accidente, no reporte, registro, ahí sí tienes que sacar un formatito por cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero la investigación puede ser una sola para los tres, ¿ah? No hay ningún problema con eso. El accidente, ¿qué fue lo que ocurrió? Aquí hubo contacto por el fuego producto de una deflagración, ¿sí? Fuego no era parte de la actividad, ellos lo usaron y se vieron expuestos pues al tema de la deflagración. Entonces aquí sería contacto por el fuego producto de una deflagración. Ese es el accidente. Tenemos la pérdida, tenemos el accidente, ahí te dejé una imagen para hacernos una idea, y ahora pasamos a averiguar cuáles fueron mis causas inmediatas, mis causas básicas y fallas de control. ¿Cuáles son mis causas inmediatas? Siguiente lámina. Entendemos como causas inmediatas dos puntos importantes, mis actos subestándares y mis condiciones subestándares. Decíamos que todo acto subestándar es toda acción que hace la persona que va en contra de un procedimiento, o que incumple, o que omite, o que no hace caso del procedimiento. Ese es el acto subestándar. Aquí tenemos, hola Melissa, sí, ¿tienes problemas para ver la pantalla? Yo sí la veo. Eh, a ver, señorita Elizabeth, por favor, si puede volver a compartirlo de repente, para que se pueda visualizar mejor para los chicos. Ok, un segundo. Sí, por favor. Listo. De igual forma, si tienen problemas, pueden salir de sala y volver a ingresar. Puede que sea su internet. Listo, ahí yo también ya lo puedo ver. Sí, confírmame por favor, Melissa, si lo puedes ver. Mándame un guiñito nada más. Perfecto, muy bien. Entonces, nuevamente, los actos son las acciones que hacen las personas, las omisiones que cometen, las cosas que no se hicieron bien respecto pues al desarrollo de un procedimiento. Recuerda, si no hubiera procedimiento sería acto inseguro. Bien. Entonces, como acto tenemos que en primer lugar ellos usan un encendedor, el cual obviamente no era el equipo apropiado para poder iluminarse. Ellos usan el equipo incorrecto. Esto es un acto, usar. Siguiente, no realizan la detección previas de gases en el interior de la cámara. Esto es una omisión, nuevamente, acto. Ellos no realizan la detección. Tenían que haberlo hecho, pero no realizan esa medición. Bien. Tercero, no realizan la identificación de riesgos y no hacen la charla de 5 minutos. Fíjate que estos tres puntos que estamos colocando, y que pudieran haber más también todavía, pero estos tres puntos que hemos colocado son básicamente acciones de los trabajadores que o hicieron incorrectamente o que no hicieron. ¿Listo? Pero como yo siempre te comentaba, el tema del accidente no solamente va por temas de en qué falló el trabajador. Yo hago la investigación para saber en qué falla el trabajador y en qué falla la empresa o en qué falla el sistema de gestión. Por eso es que siempre te digo y te insisto que no solamente te quedes con el exceso de confianza, porque hay más temas que podemos sacar de esto. No todo va solamente con el trabajador, ¿listo? Al otro lado tenemos condiciones o estándares. Hablábamos de condiciones, todas esas características del entorno o todas esas situaciones que forman parte de la actividad que pudieron también ayudar a que se produjera el accidente. Aquí tenemos algunas, por ejemplo, no contaban con un equipo adecuado para iluminación. Una cosa es que no lo usen y otra cosa es que no lo tenían a la mano. Tú podrías pensar incluso, ingeniero, pero de repente ellos no la contaban pues porque ellos mismos se olvidaron de traerlo. De acuerdo, y es que muchas condiciones varias veces suelen ser producto de un acto subestándar o de algún descuido. Sin embargo, de todas formas, el tema de no tenerlo, probablemente sí, no tenerlo a la mano en ese momento es una condición,
¿ok? Si no lo tienes, es una condición. Si no lo usas, es un acto subestándar. De ahí a que el personal de repente tuvo que haber reconsiderado o buscar otras formas de iluminarse de manera correcta, pues es un tema aparte, pero en sí el equipo no estaba y por eso no pudieron hacer uso de él. Va una. Los trabajadores no fueron capacitados en el procedimiento de trabajo. De aquí tengo que el personal le faltaba capacitación, le faltaba formación. ¿Listo? No es porque ellos no quisieran hacerlo, sino porque la empresa no consideró o no se aseguró que ellos tuvieran la competencia. ¿Qué más? Condiciones ambientales peligrosas. Había presencia de gases y ellos no lo detectaron, pero ya estaba presente, era parte del ambiente, era parte del entorno de la actividad y no se cumplió, no se hizo. Entonces, eso también viene a ser una condición subestándar. Y por último, claro, una de las principales razones por las que se da este accidente, la iluminación deficiente. No podían ver, entonces ahí se da la condición subestándar también necesaria. Entonces, aquí hemos identificado tanto mis actos como mis condiciones subestándares, que vienen a ser mis causas inmediatas para el accidente. Nuevamente, hasta aquí, hasta estas causas inmediatas, todavía no he descubierto por qué realmente ocurrió el accidente. Sí, pero ingeniero, yo ya sé que fue por usar un encendedor, ingeniero, yo ya sé que fue porque no había iluminación, ingeniero, yo ya sé que ellos se olvidaron de llevar la linterna, por eso ocurrió el accidente. Sí, pero si yo me detuviera solamente aquí, no encontraría realmente la verdadera razón. Me quedaría en una parte muy superficial y mis acciones no serían efectivas. Por eso es que luego tengo que ir más profundo y encontrar mis causas básicas, o sea, mis factores personales y de trabajo. Siguiente lámina, por favor. Para yo poder encontrar estas causas básicas, puedes hacer un análisis simple como el que puedes ver aquí. Enlistas todas tus causas inmediatas y simplemente le metes un porqué. Ejemplo, tratamos de encontrar esas causales más profundas que desencadenaron estos eventos. Ejemplo, ellos utilizan un equipo de iluminación incorrecto. ¿Por qué terminan haciendo esto? ¿Por qué crees que el personal usa un equipo incorrecto en ese momento? Bueno, de repente ellos querían acabar rápido, no querían regresarse a base a traer su linterna, no tenían conocimiento de la actividad, como hemos podido apreciar, que no tenían el registro de capacitación, no tenían el equipamiento apropiado en ese momento, entonces ahí estamos sacando una causa más profunda, ¿te das cuenta? No realizan la detección previa de gases en el interior de la cámara. ¿Por qué? Se confiaron, exceso de confianza, no tenían experiencia en la actividad, no sabían que tenían que hacer esa detección previa de gases, entonces ahí van otras causas más profundas. No hacen el análisis de riesgo ni charlas 5 minutos. Nuevamente, exceso de confianza, creyeron que todo iba a ser muy fácil porque solo faltaba terminar, no tenían que empezar nada, solo terminar. Apuro en acabar la actividad rápido, de repente querían irse rápido, no sé, tenían que ir a ver a jugar Perú, tenían que, no sé, regresar a almorzar de repente, qué sé yo, entonces tenían un apuro, por eso tampoco no hicieron ese análisis. No contaban con el equipo adecuado para iluminación, porque probablemente hubo una evaluación deficiente de los riesgos de la actividad. Probablemente si ellos se hubieran puesto a pensar, oye, tengo un espacio confinado, está a 4.5 metros por debajo del suelo, de repente no voy a poder ver bien, entonces necesito llevar una linterna, ¿no? Pero no lo consideraron, evaluación deficiente en los riesgos. Trabajadores no fueron capacitados en el procedimiento de trabajo. Aquí más una falla de la empresa, comunicación deficiente de las medidas preventivas y procedimientos de trabajo. No se comunicó apropiadamente todas las medidas necesarias. Condiciones ambientales peligrosas, presencia de gases explosivos. ¿Por qué? Nuevamente, estas condiciones estaban y aun si no hubieran estado, uno tenía que haberlas identificado mediante una evaluación de los riesgos. Entonces, aquí también es falla de no haber hecho la correcta identificación de los riesgos. Y la iluminación deficiente, igual. Eso es algo que está presente en el entorno, pero se hubiera podido identificar si es que se hubiera hecho correctamente el análisis de los riesgos. Entonces, de esta forma, así de esta forma simple, por eso yo por ratos te decía que mezclo un poquito de las metodologías, porque aquí simplemente hemos metido un porqué y estamos encontrando cuáles pueden ser causas básicas para estas causas inmediatas. Y quedarían de la siguiente forma. Siguiente lámina. Fíjate, tenemos la pérdida, que ya la habíamos visto, el accidente, mis causas inmediatas, actos y condiciones subestándares, y ahora hemos llegado a lo que ves ahí en rojo, las causas básicas, factores personales y factores de trabajo. Factores personales entendemos todas las características del trabajador, características de la persona, que son las que han provocado el accidente. De todo el cuadrito que hemos visto en la lámina anterior, agrupando,
podemos encontrar que los principales factores personales que tenemos es, primero, que el personal tenía falta de conocimiento. No se le explicó su procedimiento, probablemente no sabían que tenían que hacer la detección de gases, no sabían que tenían que hacer su evaluación de los riesgos. Ok, falta de conocimiento. Falta de experiencia en la actividad. No sé si te acuerdas que cuando hicimos la declaración de testigos, encontramos que uno decía, oye, yo tengo experiencia en trabajo en altura, no en espacios confinados. Son actividades diferentes, distintas. Entonces, por falta de experiencia también pudo haberse desencadenado este accidente. ¿Qué más? Motivación inadecuada, exceso de confianza. Ingeniero, usted me dijo que está peleado con el exceso de confianza. Sí, pero también te dije que sí se puede dar, y en este caso sí se dio. Lo que te dije sí es que esto no es suficiente para yo decir que ya por esto ocurrió el accidente. Una de las causas sí, pero no la causa principal. Entonces aquí hubo motivación inadecuada, personal quería acabar rápido, personal no estaba concentrado, no se dio cuenta, se confió, listo. Factor personal también, ¿verdad? Y los factores de trabajo vienen a ser básicamente todos aquellos relacionados con la actividad en sí o la planificación de la actividad. Aquí tenemos entonces como factor de trabajo que hubo una evaluación deficiente de los riesgos de la actividad y también una comunicación deficiente de las medidas preventivas. Recordemos de que se tenía conocimiento, o al menos así lo describimos en el caso, se sabía de que había una fuga de gas, pero no se llega a comunicar a los trabajadores para que ellos también estén alerta. Entonces eso también lo convierte en una causa básica. Bien, entonces tenemos ahí los factores de trabajo y los factores personales. Y nuevamente, con estas causas básicas me voy más profundo y ahora procedo a identificar el punto que ves en morado, las fallas de control. Tengo mis causas inmediatas, mis actos y condiciones. Tengo mis causas básicas, mis factores personales y de trabajo. Ahora tengo que llegar a mis causas raíces. Y mis causas raíces vienen a ser mis fallas de control. ¿En qué falló mi sistema de gestión? ¿En qué fallé yo como empresa dentro de mí, pero dentro de mis controles? Y lo primero que tenemos, en base a lo que tenemos de la falta de conocimiento, es que el sistema de formación fue deficiente. Encontramos de que hay personal que no se le difundió el procedimiento. Fíjate cómo hemos pasado de el personal usó un encendedor o personal no detectó gases a llegar a concluir de que la empresa no capacitó lo suficiente. Su programa de capacitación falló. ¿Te das cuenta? No me enfoqué solo en el trabajador, me enfoqué también en qué falla la empresa. Falla en el análisis de procedimiento de trabajo. Probablemente también, al no haber una adecuada difusión o al no haber un adecuado análisis de riesgo, mi procedimiento de trabajo también ha sido el incorrecto. Entonces, eso habría que volver a revisarse. Falla en la comunicación de los riesgos y medidas preventivas. Nuevamente, teníamos de que no había evaluación de los riesgos, que también está ahí como una falla de control de evaluación de riesgos deficientes, y también no había una adecuada comunicación sobre los factores de riesgo que se pudieran presentar. Entonces, estos cuatro vendrían a ser, para esta investigación, mis fallas de control. ¿De dónde las estoy extrayendo? De mis causas básicas. He ido de causas inmediatas, que son las primeras que supuestamente ocurrieron para el accidente, hasta causas más profundas para poder llegar a mis fallas de control. Y ya con estas fallas de control, ahora sí he identificado mis causas raíces del accidente. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguien alguna duda, pregunta? ¿Sí? ¿Está quedando claro hasta esa parte? Bien. Siguiente lámina, por favor. Ya estamos casi acabando. Una vez que yo ya tengo estas causas raíces, ya identifiqué estos 5 escalones de mi causalidad de pérdidas, ahora procedo a implementar mi plan de acción. Ya tengo identificadas mis fallas de control. Mis fallas de control son las causas raíces del accidente. Ahora mis acciones se van a enfocar a tratar esas fallas de control. Hay dos tipos de acciones que se pueden implementar. Unas son las acciones de corrección y las otras son las acciones correctivas. Ingeniero, usted me está floreando que eso no es lo mismo. No, no lo es. Una medida de corrección y una medida correctiva son diferentes. Las medidas de corrección son acciones inmediatas. No necesariamente que la hiciste en el momento, sino que son acciones que tratan directamente el hallazgo. Ejemplo, te lo pongo muy sencillo. El personal, entiendo yo, por mis actos y condiciones subestándares, que el personal prende el encendedor porque no llevó la linterna. Ok, mi corrección será darle la linterna. Y ya está. Se supone que ahora que tiene la linterna, pues ya no se va a ver afectado. En cambio, mi acción correctiva va más allá. Oye, ¿y por qué no llevó la linterna? ¿Por qué razón no lo hizo? Hago un análisis de causa.
Entonces mi acción no va a enfocarse a, oye, dale a la linterna. Espérate, ¿cómo me aseguro de que nuevamente no te vuelvas a olvidar esa linterna? Tratas la causa raíz. Y aparte, otra cosa que hacemos con esta acción correctiva es que evaluaremos su eficacia. Etapa 5. Evaluaremos la eficacia. Entonces la corrección es simplemente decir, bueno, te faltó este PP, listo, te lo compro. La acción correctiva es, ¿por qué te faltó? Y ahora, ¿cómo me aseguro de que no te vuelva a faltar? ¿Qué cosa vamos a hacer para que no te vuelva a faltar, para que esto no vuelva a ocurrir? Esa es la diferencia. Por eso es que si yo me quedo en actos y condiciones, difícilmente haré una acción correctiva, me voy a quedar en correcciones. Por eso es que tengo que llegar hasta causas básicas y fallas de control para recién implementar verdaderas acciones correctivas. ¿Ok? Eso lo podemos detallar un poquito más en la siguiente sesión. Siguiente, por favor. Entonces, para fines de esta investigación, podemos nosotros detallar los siguientes tipos de acciones correctivas y de mejora. Pueden ser técnicas que van directamente a eliminar o reducir el riesgo en el equipo, o diseñar de repente maquinaria, equipos que sean más confiables, más seguros, instalar guardas, barreras, protecciones, sustituir equipo de protección personal, hacer una nueva redistribución del espacio de repente porque ha sido un problema en cómo ha estado configurado el espacio de trabajo, adecuar la iluminación, la ventilación, la temperatura para una mejor condición de trabajo, controlar niveles de ruido, restringir el uso de materiales peligrosos, transportar y manejar materiales en forma segura, o pueden ser también del tipo organizacional, revisar mi sistema de selección de personal. De repente, como te dije, personal no estaba apto para la actividad, entonces tendría que verificar por qué ese personal que no está apto ha sido asignado para esa tarea. Revisar qué competencias requiero para el personal, mis planes de formación, o sea, de capacitación, mi elaboración de estándares, cómo mido el desempeño de mis trabajadores para saber que siguen siendo aptos para la actividad, de qué manera documento los procesos para vigilancia del accidente, cómo establezco rutinas de inspección y mantenimiento de los equipos, cómo establezco sistemas de permisos para trabajos de alto riesgo, en qué sentido o en qué forma se aprueban estos permisos de trabajo de alto riesgo, cómo genero espacios para solución de problemas con los equipos de trabajo y cómo elaboro mi plan de respuesta ante alguna contingencia, qué se hace cuando tengo alguna contingencia. Bien, o pueden ser también conductuales, que tiene que ver con educar y entrenar al personal nuevamente, aplicar alguna técnica de retroalimentación positiva, como la seguridad basada en el comportamiento, entrenar en nuevos estilos de liderazgo, aplicar un sistema de refuerzo positivo o también puede ser negativo, y preguntar por las causas de los problemas y las soluciones. Entonces aquí puedes encontrar un gran listado de varios tipos de acciones correctivas y de mejora por las cuales podrías decantar. Para fines de nuestro ejemplo, siguiente lámina, vamos a tomar las siguientes. Fíjate, aquí están las 4 fallas de control que habíamos identificado para este caso que habíamos desarrollado. Teníamos un sistema de información deficiente, falla en el análisis de procedimiento de trabajo, falla en la comunicación de los riesgos y las medidas preventivas y evaluación de riesgos deficientes. ¿Cuáles van a ser mis acciones correctivas? Tienen que ir para cada una de ellas. ¿Tengo un sistema de formación eficiente? Ok, actualizaremos el programa de capacitaciones a todo el personal operativo y consideraremos las difusiones de los procedimientos de trabajo. Listo. Estamos tratando a la falla de control. Falló en mi análisis de procedimiento de trabajo. Ok, realizar una retroalimentación del procedimiento de trabajo y verificar los pasos a seguir antes del desarrollo de la actividad. ¿De acuerdo? Tenemos otra acción correctiva. Siguiente, fallo en la comunicación de riesgos y medidas preventivas. Establecer procedimientos de comunicación para situaciones de emergencia o casos donde hay que paralizar o suspender la actividad. Listo. Siguiente, evaluación de riesgo eficiente. Lo que sí o sí no debe faltar en tu investigación. Actualizar la hiper y considerar riesgos de deflagración en las actividades de espacios confinados. Entonces, de esta manera, cada falla de control tendrá su acción correctiva. Ingeniero, y el tema de que no usaron el equipo y el tema de que la iluminación y todo eso, insisto, todo eso vendrían a ser correcciones. Las puedes implementar también y las puedes documentar, pero principalmente enfócate también en encontrar acciones correctivas. Correcciones sí, pero no solo, sino que también acompañadas con su respectiva acción correctiva para garantizar o asegurar de que no te va a volver a ocurrir. ¿Listo? Hasta aquí, ¿queda claro? Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Y luego entonces, pues los puedes establecer en un cuadrito más o menos así. Le asignas un responsable. No enfoques que todo lo haga seguridad. Ojo, puede ser que lo haga seguridad, puede ser que lo haga recursos humanos,
Puede ser que lo haga gerencia, puede ser que lo haga, no sé, informática, puede ser que lo haga logística, compras, almacén, etcétera. Podemos distribuir las obligaciones, no tiene por qué todo centrarse solamente en seguridad. Recuerda que pues para temas de seguridad nos involucramos todos, no solamente el área propiamente de seguridad, ¿no? Entonces, acostumbrémonos siempre a determinar correctamente los responsables. Otro punto importante que me gustaría añadir aquí es que asegúrate de colocar un solo responsable. He visto muchas veces en algunos planes que algunos en sus planes de acción colocan dos, tres, cuatro, cinco responsables en el mismo, ¿no? Colocan, por ejemplo, ¿no? Hay que difundir la hiper. Colocan jefe de planta, supervisor general, supervisor operativo, asistente operativo, no sé cuánto, y listo, colocan los cuatro. No, porque todos tienen que involucrarse. Hasta el mismo gerente lo ponen al gerente general también. Bien, llega el día, le colocas un plazo, llega el día de la revisión de la acción. ¿Quién lo hizo? El jefe va a decir, no, pero yo estaba ahí, pero también estaba este otro, él tenía que hacerlo. Y el otro va a decir, no, yo vi, pensé que mi jefe lo iba a hacer, yo no sabía que yo tenía que hacerlo. Entonces vas a colocar tantos nombres y al final nadie se va a hacer responsable. Coloca uno solo. Puede que esta persona no lo vaya a trabajar solo, y está bien, no tiene por qué hacerlo solo, pero esta persona sí es el principal llamado a delegar la función. Entonces, si yo lo pongo, por ejemplo, prevencionista de riesgos, de repente este prevencionista ha tenido que trabajar en conjunto con operaciones, con logística o con recursos humanos, pero al final él es el principal responsable. Llega el día y él es el que va a tener que asumir la evidencia respectiva. Si no la tiene porque la otra área no se lo pasó, pues nos comunicará. Mira, yo me comuniqué con área tal y le dije que me proporcionara esto, no me lo dio y por eso la acción no se ha cerrado. Ah, bueno, ahí es otra cosa, pero ya hay un responsable y hay alguien que le hizo el seguimiento y hay alguien con quien conversar del estado de la acción. ¿Se entiende? Entonces, así, un solo responsable, un plazo establecido, un plazo prudente, obviamente, y asegúrate también de hacerle seguimiento a su estado, pues, ¿no? Si se hizo, no se hizo, está todavía en proceso, no se hizo para nada, ¿por qué no se hizo? Bueno, eso ya lo veremos en la siguiente sesión también. ¿De acuerdo? Entonces, así establecemos acciones correctivas y de mejora. Siguiente lámina, por favor, ya para finalizar. Ahora, respecto a la redacción del informe. Ahí yo te he enviado también un modelo de informe de accidente. Este informe básicamente tiene que recopilar toda la información necesaria para determinar por qué ocurrió el accidente, ¿no? Cuáles fueron las causas que lo generaron, así como también tu plan de acción, las acciones correctivas y las correcciones, y como anexos debe llevar toda la documentación que sustente la información que estamos presentando. Ejemplo, la declaración de los testigos, la SCTR, la charla de 5 minutos, los procedimientos, la hiper actual y la hiper cambiada, si es que ya la tienes, fotos del lugar, no sé, un informe de la alta médica, qué sé yo, toda la documentación que sustente el cumplimiento, pues, de las medidas de seguridad y de la ocurrencia del accidente, ¿listo? En el informe, pues, puedes empezar básicamente como lo hicimos aquí en la presentación de la clase. Redactas toda la ocurrencia, luego vas colocando tus gráficos, ¿no? Colocas tu gráfico, tu línea de tiempo, tu croquis de ubicación, y luego directamente te puedes saltar, no necesariamente tienes que definir mis 4Ps ahí correctamente, sino que de frente te puedes saltar a la parte del análisis de causa. O sea, la metodología de 4P que te enseñé no necesariamente van en el informe, ¿ah? Si los quieres colocar, bacán. Si no, puedes saltarte directamente al análisis de causa, no hay ningún inconveniente. Ya pues con este análisis de causa, ahí sí documentamos todas las causas que hemos encontrado y finalmente pues concluiremos nuestro informe con las conclusiones y recomendaciones y mi plan de acción. ¿Listo? El plan de acción que habíamos visto en la diapo anterior. Y obviamente también los anexos respectivos que sustentan el cumplimiento o el desarrollo pues, de nuestra investigación. ¿De acuerdo? Última lámina, por favor. Ahora, sobre el informe, siguiente, por favor, ahí está. El informe tiene que tener las siguientes características. Tiene que ser oportuno, así que de preferencia ya tenga a la mano un modelo de informe. Yo te he pasado uno, tú puedes usar otro. O el que te pasé le puedes agregar más cosas, pero déjalo ya establecido. Cosa que cuando ocurra un accidente en una empresa, Dios no lo quiera, pero ocurra un incidente, simplemente usas el modelo que ya tienes. No tienes que empezar a pensar en un modelo en ese momento, sino que ya usas el que tienes. Entonces, hay que establecer un estándar. Siguiente, tiene que ser revisado para asegurar la imparcialidad de la información.
La comisión investigadora lo va a redactar. Bien, lo puedes ayudar, ¿ah? Bacán. Pero luego ese informe tiene que revisarlo. ¿Quién? La alta dirección. También el comité. Lo van a revisar y verificarán pues que todo sea conforme, sea coherente, está bien, queda. Tiene que relacionar las causas básicas con las fallas del sistema de gestión. No podemos volar, como te dije, simplemente con quedarme con que el trabajador se confió y ya está, y me cerré con eso. Tengo que encontrar por qué ocurrió. ¿De acuerdo? Tengo que llegar a las fallas del sistema de gestión, sí o sí. Tiene que ser difundido a todos los trabajadores. Una vez que yo ya tenga mi informe, este informe tiene que ser comunicado al personal. Puedo hacer un resumen, no es que le voy a leer todo el informe completo, pero puedo hacer un resumen de cuáles fueron los factores clave que encontramos, por qué ocurrió el accidente, para que ellos sepan, para que ellos entiendan qué cosas tienen que corregir, para que no puedan ellos tampoco accidentarse, pues, ¿no? Hay que difundirlo también ese informe. Hay que recopilar todas las recomendaciones y acciones de mejora, todo el plan de acción que hemos establecido, y por último, incluir los anexos con evidencias de la investigación. Ingeniero, ¿y este informe cómo se lo hago llegar a Sunafil? Puede ser que Sunafil te mande una carta indicando pues que entregas tu informe a tal dirección o a tal web o a tal correo y tú lo entregarías de esa manera, como que de repente si es mortal puede llegar directamente a tu sede y te pide directamente el informe. Tú recuerdas simplemente que tu informe debe estar en un plazo dentro de los 10 días hábiles, tiene que estar en un plazo dentro de 10 días. eh, y ya, básicamente es un registro tuyo que tienes que tener a la mano y cuando Sunafil te lo solicite, tú le alcanzarás el informe. Eso sí, asegúrate, dentro de 10 días tu informe tiene que estar ya concluido, ¿de acuerdo? Tienes 10 días nada más para hacer tu informe. ¿Listo? Y ya con eso, ahora sí, vamos a dejarlo hasta aquí nada más la clase del día de hoy. Antes de poder dar por culminada la sesión, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, algo que no les haya quedado claro, por favor? Siéntanse en libertad de poder hacerlo. Recuerden que ya el día de hoy se va a aperturar su examen, así que si algo no les ha quedado claro, de preferencia, mejor consulten de una vez, no voy a hacer cosas que jalen en el examen. ¿Alguien alguna duda, pregunta? Para los que se preguntan si ya acabó el curso, no, nos queda una sesión más que también es muy importante, donde hablaremos sobre cómo medir la eficacia de las acciones y por ahí ahondaré un poquito más en plan de acción también, porque quiero que eso quede bastante claro. ¿Alguien alguna duda, pregunta adicional? Excelente, Alan, muchas gracias. Bien, muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, si no hubiera preguntas, muchísimas gracias a ti por tu atención, por haber estado aquí, y te dejo con la señorita Elizabeth para que te dé indicaciones finales para tu examen y cualquier otra pregunta que le quieras hacer. Nos vemos entonces el día sábado para hacer la clausura del curso. Nos vemos.